A mediados de la década de los 2000, tras el dominio casi absoluto de la PlayStation 2 en la sexta generación, las expectativas para su sucesora, la PlayStation 3, y su competidora, la Xbox 360 de Microsoft, eran monumentales. El futuro parecía claro. Estaba pavimentado con polígonos, renderizado en alta definición, y prometía experiencias cinematográficas que desdibujarían la línea entre los juegos y la realidad. En este panorama de creciente fotorrealismo y ambición tecnológica, Nintendo, que había quedado en un distante tercer lugar con su GameCube a pesar de su aclamada biblioteca de juegos, decidió no competir. En su lugar, inició una revolución. El anuncio de la consola, cuyo nombre en clave era Revolution y que finalmente se conocería como Wii, representó una divergencia fundamental en la filosofía del diseño de videojuegos. Mientras Sony y Microsoft se enfrascaban en una carrera armamentista por la supremacía gráfica y el procesamiento multinúcleo, Nintendo apostó por una idea radicalmente diferente: la innovación en la interacción. Este enfoque disruptivo creó un cisma inmediato, dividiendo el concepto de próxima generación en dos frentes irreconciliables. Por un lado estaban las gemelas HD, que prometían mundos más grandes, más detallados y más maduros. Por otro, estaba la modesta caja blanca de Nintendo, que prometía una nueva forma de jugar. En el centro de esta división cultural y tecnológica se encontraba el niño Nintendo. Para muchos jóvenes jugadores de esa época, elegir una Wii o una Nintendo DS no era simplemente una preferencia de hardware, era una declaración de principios sobre lo que significaba jugar. Era optar por la imaginación sobre el fotorrealismo, por la accesibilidad sobre la complejidad, por el color y la alegría sobre las paletas de marrones y grises que dominaban las estéticas maduras. Esta elección, sin embargo, a menudo conllevaba un coste social. En los patios de recreo, en los foros de internet y en las reuniones de amigos, ser un jugador de Nintendo significaba estar en el lado equivocado de la guerra de las consolas. Significaba defenderse de las burlas, del desdén por los gráficos infantiles y del menosprecio por un hardware considerado tecnológicamente anticuado. En este video buscaré de explorar y vindicar esta experiencia. Me adentraré en las estrategias corporativas, las batallas de marketing y las realidades técnicas que definieron la séptima generación. Analizaré la narrativa que etiquetó a Nintendo como para niños y a la Wii como una GameCube HD, para luego demostrar cómo, a pesar de la veracidad técnica de algunas de estas críticas, la visión de Nintendo no solo fue un éxito comercial rotundo, sino que también produjo algunas de las obras maestras más aclamadas y perdurables de la historia de los videojuegos. Esta es la historia de cómo ser un niño Nintendo en la era de la alta definición significó estar en la primera línea de una revolución que cambió para siempre quién juega y cómo jugamos. La séptima generación no fue una simple carrera de 3 caballos por la misma meta. Fue, en realidad, un campo de batalla con dos conflictos distintos que se desarrollaban en paralelo. Por un lado, Sony y Microsoft se enfrentaron en una guerra simétrica por el control del mercado de jugadores existente, compitiendo los terrenos familiares de la potencia y el rendimiento. Por otro lado, Nintendo libraba una guerra simétrica contra el no consumo, intentando atraer a un público que la industria había ignorado durante mucho tiempo. Estas filosofías divergentes no surgieron de la nada, fueron el resultado directo de las lecciones aprendidas en la generación anterior y de las visiones contrapuestas sobre el futuro del entretenimiento interactivo. El término de estrategia empresarial, Océano Rojo, describe un mercado saturado donde las empresas compiten ferozmente por una cuota de mercado existente y bien definido. Las reglas son conocidas, y la batalla se libra sobre métricas establecidas como el precio y las características. La lucha entre la Xbox 360 y la PlayStation 3 fue el ejemplo perfecto de una guerra en un océano rojo. Ambas compañías apuntaban al mismo perfil demográfico, el jugador hardcore, predominante masculino de entre 16 y 30 años que valoraba los gráficos de vanguardia, el juego online competitivo y las experiencias maduras. Microsoft tenía una estrategia. Tras haber establecido una sólida cabeza de playa con la Xbox original, el objetivo de Microsoft con la Xbox 360 era claro: arrebatarle el liderazgo a Sony. Su estrategia fue agresiva y multifacética. En primer lugar, se adelantaron al mercado, lanzando la consola un año completo antes que la PlayStation 3, lo que les proporcionó una ventaja crucial en cuota de mercado inicial. En segundo lugar, centraron su propuesta de valor en el ecosistema online. Xbox Live, que ya había debutado en la Xbox original, se convirtió en el pilar de la experiencia 360, ofreciendo un servicio de multijugador robusto y una comunidad conectada que se convirtió en un gran atractivo. Su eslogan de marketing, Jumping, no era una simple frase pegadiza, sino una llamada a la acción directa para unirse a esta creciente comunidad online.
Finalmente, Microsoft cortejó agresivamente a los jugadores hardcore con franquicias exclusivas de alto perfil, como Halo 3 y Gears of War, y asegurando acuerdos de marketing para títulos multiplataforma clave, como Grand Theft Auto 4, lo que reforzó la imagen de la Xbox 360 como la plataforma principal para los juegos más importantes de la generación. En cambio, Sony entró en la séptima generación desde una posición de dominio casi absoluta con la PlayStation 2. Esta confianza, sin embargo, se tradujo en una estrategia inicial marcada por la ambición tecnológica y una notable arrogancia de mercado. Creyendo que su base de fans seguiría la marca sin importar el coste, Sony lanzó la PlayStation 3 a un precio prohibitivo de $599, un error que lastró sus ventas durante años. La consola no se comercializó simplemente como una máquina de juegos, sino como un centro de entretenimiento doméstico de alta gama. Su principal argumento de venta, más allá de los juegos, era su reproductor de Blu-ray incorporado, una apuesta estratégica para ganar la guerra de formatos de alta definición contra el HD-DVD de Toshiba. Esta visión de un producto de estilo de vida premium se reflejó en su confusa campaña de marketing inicial, This is Living. Los anuncios, a menudo abstractos y surrealistas, no lograron comunicar un mensaje claro a los consumidores, vendiendo una idea conceptual en lugar de una experiencia de juego tangible. En marcado contraste, Nintendo dotó lo que los teóricos de los negocios Wei-Chan Kim y René McBurn, espero haberlo dicho bien, denominan una estrategia del Océano Azul. En lugar de luchar en las sangrientas aguas del Océano Rojo, el objetivo es crear un espacio de mercado nuevo y sin competencia, haciendo que la competencia sea irrelevante. Tras el tercer puesto de la GameCube, el entonces presidente de Nintendo, Satoru Iwata, lideró un cambio estratégico radical, alejándose deliberadamente de la confrontación directa con Sony y Microsoft. La piedra angular de esta estrategia fue la innovación de valor, la búsqueda simultánea de la diferenciación y el bajo coste. Nintendo redujo drásticamente los costes de fabricación al prescindir de componentes caros que definían a la competencia, como la salida de video, un procesador de última generación y la capacidad de reproducir DVD. Al mismo tiempo, creó un valor completamente nuevo y único a través del Wii Remote, un mando con sensores de movimiento que transformó la forma en que los jugadores interactuaban con los juegos. Este enfoque permitió a Nintendo dirigirse a un público completamente nuevo. En lugar de centrarse exclusivamente en el jugador hardcore, la Wii fue diseñada para atraer a jugadores casuales, familias, mujeres e incluso a personas mayores. Un vasto océano de clientes potenciales que la industria había desatendido. La campaña de marketing We Would Like to Play, que es un buen juego de palabras de We Would Like to Play, espero que mi inglés todo mayugado se entienda, encapsuló perfectamente esta filosofía. Los anuncios mostraban a personas de todas las edades y procedencias descubriendo la alegría de jugar juntos, enfatizando la diversión compartida por encima de las especificaciones técnicas. Así, mientras Microsoft y Sony luchaban por el mismo trozo del pastel, Nintendo se dedicó a hornear uno completamente nuevo y mucho más grande. La divergencia estratégica de las tres grandes compañías no se quedó en la sala de juntas, se derramó en la cultura popular, definiendo las conversaciones y a menudo las discusiones entre los jugadores. Para el niño Nintendo, esta era se caracterizó por tener que defender constantemente su elección frente a dos críticas principales, que se convirtieron en mantras repetidos en los patios de recreo y los foros online, que las consolas de Nintendo eran para niños y que la Wii no era más que una GameCube HD. Ambas críticas tenían una base en la realidad, de hecho, pero ninguna de las dos lograba captar la imagen completa. Primeramente vamos con la Wii es para niños. La séptima generación consolidó una estética particular para los juegos maduros, impulsados por la nueva potencia de la alta definición. Los títulos más aclamados en Xbox 360 y PlayStation 3 a menudo buscaban el fotorrealismo, presentaban narrativas complejas con temas adultos y, con frecuencia, se desarrollaban en mundos dominados por paletas de colores sombríos, con una abundancia de marrones y grises. En este contexto, la producción de Nintendo, con sus colores vibrantes, personajes de dibujos animados y un enfoque en la diversión familiar, fue rápidamente etiquetada como infantil o para niños. Esta percepción no era solo una cuestión de estética, se convirtió en una forma de gatekeeping cultural. La industria y una parte de su base de jugadores estaba inmersa en un debate sobre la identidad del verdadero jugador. Con la llegada de la Wii y su éxito masivo, un nuevo y vasto público de jugadores casuales entró en escena. Eran personas que disfrutaban de una partida de Wii Sports, pero que no necesariamente se identificaban con la cultura hardcore de largas sesiones de juego, dominio de sistemas complejos o inversión en narrativas épicas. Para algunos jugadores hardcore, esta afluencia de novatos era una amenaza, una señal de que la industria podría simplificarse para satisfacer al mínimo común denominador, abandonando las experiencias profundas que ellos valoraban. El niño Nintendo quedó atrapado en el fuego cruzado de esta guerra cultural. Como relatan numerosas anécdotas de la época,
Ser un fan de Nintendo en la escuela a menudo significaba ser objeto de burlas. Frases como "madura y juega Call of Duty" se convirtieron en un estribillo común, y muchos jóvenes jugadores sintieron que socialmente estaban presionados a abandonar sus juegos favoritos por el miedo al ostracismo. La consola se convirtió en un identificador tribal, y la elección de Nintendo era vista para algunos como una marca de inmadurez. La ironía, por supuesto, era que la profundidad y el desafío de juegos como Super Mario Galaxy o Metroid Prime 3 a menudo superaban con creces a muchos de los títulos considerados maduros por sus pares. La segunda gran crítica dirigida a Nintendo era de naturaleza técnica y se resumía en la frase "La Wii es solo una GameCube HD". A diferencia de la etiqueta de infantil, esta afirmación tenía una base técnica sólida y cuantificable. La brecha de potencia entre la Wii y sus competidores era abismal. La Xbox 360 y la PlayStation 3 no solo eran capaces de renderizar imágenes en resoluciones de alta definición, 720p y 1080p respectivamente, sino que sus procesadores eran órdenes de magnitud más rápidos y contaban con una cantidad de memoria significativamente mayor. Un análisis técnico de la arquitectura de la Wii revela que, en efecto, era una evolución directa de la GameCube. Su CPU, con nombre en clave Broadway, era una versión más rápida y eficiente del procesador Gecko de la GameCube. Del mismo modo, su GPU, Hollywood, era una versión mejorada del chip Flyper de su predecesora. En términos de potencia computacional bruta, la Wii era aproximadamente entre 1.5 y 2 veces más potente que la GameCube, una mejora modesta en comparación con el salto generacional que representaban la 360 y la PlayStation 3. Sin embargo, lo que los críticos veían como un fracaso tecnológico era, desde la perspectiva de Nintendo, un sacrificio calculado y una decisión estratégica deliberada. Mantener una arquitectura similar a la de la GameCube permitió a los desarrolladores internos de Nintendo empezar a crear juegos para la nueva consola, sin una curva de aprendizaje pronunciada, aprovechando su experiencia previa. Más importante aún, el uso de hardware menos potente y más asequible fue clave para mantener el precio de la consola bajo y para centrar los recursos de investigación y desarrollo en lo que Nintendo consideraba la verdadera innovación, el Wii Remote. La crítica de GameCube HD era por tanto factualmente correcta, pero estratégicamente irrelevante para los objetivos de Nintendo. Los críticos estaban juzgando la Wii según las reglas del Océano Rojo que Nintendo había decidido abandonar conscientemente. El conflicto de filosofías que definió la guerra de las consolas de sobremesa tuvo un eco casi perfecto en el mercado de las portátiles. Lanzadas con apenas un mes de diferencia a finales de 2004, la Nintendo DS y la PlayStation Portable, o PSP, de Sony representaban dos visiones radicalmente opuestas del juego portátil. Esta batalla paralela no solo reforzó las narrativas de marca de cada compañía, sino que también ofreció a los jugadores dos formas muy distintas de llevar sus experiencias de juego consigo, replicando la división entre innovación y potencia que se veía en los salones de todo el mundo. La PSP fue, en muchos sentidos, un logro de la ingeniería. Siguiendo la filosofía de Sony de crear dispositivos de alta tecnología y multifuncionales, la PSP no era solo una consola de juegos, era un centro multimedia de bolsillo en una época anterior a la hegemonía de los smartphones. Con su gran pantalla panorámica de alta resolución, su potente procesador capaz de generar gráficos comparables a los de una PlayStation 2, y su capacidad para reproducir música y películas en su formato propietario Universal Media Disc, UMD. La PSP se posicionó como un dispositivo premium para un público tecnológicamente sofisticado y maduro. Su biblioteca de juegos reflejaba esta ambición. La propuesta de valor de la PSP era clara, la experiencia de una consola de sobremesa en tus manos. Su catálogo estaba repleto de entregas de las franquicias más importantes de PlayStation, como God of War, Metal Gear Solid y Gran Turismo, así como versiones portátiles de grandes éxitos como Grand Theft Auto. Para el jugador que valoraba la fidelidad gráfica a las experiencias hardcore, la PSP era la elección obvia. Poseer una era una declaración de que te tomabas los juegos en serio, incluso cuando estabas fuera de casa. Frente a la potencia bruta de la PSP, Nintendo aplicó la misma estrategia del Océano Azul que definiría la Wii. La Nintendo DS era, en comparación, una máquina modesta en términos de hardware. Sin embargo, compensaba su falta de potencia con una innovación que cambiaría el juego portátil para siempre. Dos pantallas, una de las cuales era táctil. La 10 no intentaba replicar la experiencia de una consola de sobremesa, ofrecía algo completamente nuevo. Su eslogan inicial, "Touching is good", aunque algo torpe, comunicaba perfectamente su propuesta única. La biblioteca de la 10 se construyó en torno a esta innovación. Juegos como Nintendogs, que permitía a los jugadores interactuar con cachorros virtuales a través de la pantalla táctil y el micrófono, o Brain Age, una colección de puzzles diseñados para ejercitar la mente, atrajeron a un público masivo que nunca antes se había interesado por los videojuegos.
Al mismo tiempo, títulos First Party como The Legend of Zelda Phantom Hourglass y Mario Kart DS demostraron cómo estas nuevas formas de control podían enriquecer la experiencia de juego tradicionales. El resultado fue un éxito comercial sin precedentes. La Nintendo DS y sus diversas revisiones vendieron más de 154 millones de unidades en todo el mundo, casi el doble que la PSP. Al igual que con la Wii, Nintendo demostró que en el mercado de masas, una idea innovadora y accesible podía ser mucho más poderosa que la superioridad técnica. La batalla en el bolsillo no la ganó la máquina más potente, sino la que ofreció las experiencias más únicas y atractivas para el público más amplio posible. A pesar de las críticas sobre la potencia del hardware y las burlas sobre su imagen infantil, la séptima generación de Nintendo se erige en retrospectiva como un periodo de una creatividad y calidad asombrosas. La verdadera vindicación para el niño Nintendo no reside en las cifras de ventas, aunque estas fueron dominantes, sino en la calidad perdurable de los juegos que definieron la Wii y la DS. Lejos de ser una limitación, el hardware de Nintendo se convirtió en un catalizador para la innovación, obligando a sus diseñadores a priorizar la jugabilidad, la dirección artística y la pura alegría de la interacción por encima de la simple fuerza bruta gráfica. El resultado fue una biblioteca de títulos que no solo desafiaron las percepciones de la época, sino que se cuentan entre los mejores jamás creados. Una de las críticas más miopes de la época fue equiparar la falta de gráficos en alta definición de la Wii con una inferioridad visual general. Si bien la consola no podía competir en resolución o en el número de polígonos, los equipos de desarrollo de Nintendo compensaron esta carencia con una dirección artística excepcional. En lugar de perseguir un fotorrealismo que estaba fuera de su alcance y que a menudo envejece mal, se centraron en estilos visuales distintivos y atemporales. Juegos como Super Mario Galaxy, Metroid Prime 3 Corruption y The Legend of Zelda Skyward Sword son clases magistrales de dirección artística. Utilizaron paletas de colores vibrantes, efectos de iluminación imaginativos y un diseño de mundos cohesivo para crear experiencias visualmente impactantes que evocaban asombro y maravilla. Como señaló un crítico de la época sobre Metroid Prime 3, aunque existía un abismo en la tecnología al compararlo con juegos de consolas HD, su calidad artística podía competir contra cualquier cosa en las consolas preparadas para la alta definición con confianza. Esta filosofía demostró que el impacto estético de un juego depende más de la creatividad y la visión de sus artistas que de la capacidad del hardware para renderizar texturas de alta resolución. Si un juego que silenció a los críticos y encapsuló el genio de Nintendo en esta era fue Super Mario Galaxy. Lanzado en 2007, el juego fue recibido con una aclamación crítica universal que trascendió las fronteras de las plataformas. No fue simplemente un gran juego de Wii, fue aclamado por numerosas publicaciones influyentes, incluyendo IGN y GameSpot, como el juego del año en general, superando títulos de gran presupuesto en hardware muy superior. En su momento se convirtió en el juego mejor valorado de todos los tiempos en el agregador de reseñas GameRankings. Galaxy fue un tour de force que exprimió al máximo la Wii. Los críticos describieron como el primer título que realmente muestra lo que la Wii puede hacer, destacando sus avanzados efectos de iluminación y partículas, reflejos, refracciones y transparencias. Todo ello manteniendo una fluida velocidad de 60 fotogramas por segundo en modos de pantalla ancha 16:9 y escaneo progresivo 480p. Su banda sonora, la primera de la saga en ser grabada con una orquesta sinfónica completa, fue calificada de absolutamente soberbia y complementaba a la perfección la escala cósmica de la aventura. Pero fue en su diseño de juego donde Galaxy alcanzó un estatus legendario, la mecánica central de la gravedad, que permitía a Mario correr por la superficie de pequeños planetoides esféricos, reinventó por completo las plataformas en 3D. IGN lo describió como la cúspide de la jugabilidad de correr y saltar en 3 dimensiones. El control, una cuidadosa unión del control analógico clásico con las nuevas mecánicas de puntero, se sintió como una mejora genuina, no como un truco. Super Mario Galaxy no fue solo una carta de amor a los videojuegos, fue la prueba irrefutable de que un diseño de juego brillante y una dirección artística inspirada podían crear una obra maestra que superaba cualquier limitación de hardware. Para contrarrestar la narrativa de que la Wii era solo para juegos casuales, Nintendo utilizó algunas de sus franquicias más queridas por los jugadores hardcore para demostrar la versatilidad y profundidad de su nuevo sistema de control. Metroid Prime 3 Corruption fue la respuesta directa a la pregunta de si un shooter en primera persona complejo podía funcionar en la Wii. La respuesta fue un rotundo sí. Los críticos elogiaron su esquema de control como una reinvención del género en consolas. La combinación del nunchuk para el movimiento y el Wii Remote para apuntar con precisión de ratón fue descrita como algo que destroza prácticamente cualquier configuración de control de doble stick analógico disponible. El juego demostró que los controles de movimiento, cuando se implementaban con cuidado y propósito, podían ofrecer una experiencia más inmersiva y precisa para los géneros tradicionales, refutando la idea de que la Wii solo servía para agitar el mando de forma simplista.
La saga de Legend of Zelda ofreció dos visiones distintas en la Wii. Twilight Princess, un título de lanzamiento, actuó como un puente entre generaciones. Con su estilo artístico más oscuro y realista, buscaba apaciguar a los fans que se sintieron alineados por la estética de The Wind Waker. Aunque sus controles de movimiento fueron a menudo criticados como añadidos y poco refinados, su épica escala, su diseño de mazmorras y su cautivadora historia lo convirtieron en un título imprescindible que demostraba que la Wii podía albergar aventuras tradicionales a gran escala. Por otro lado, Skyward Sword, lanzado hacia el final del ciclo de vida de la consola, fue la culminación de la filosofía de la Wii. Aquí, los controles de movimiento no eran una opción, sino el núcleo de la experiencia. El combate requería que el jugador blandiera la espada con precisión direccional, y los puzzles se diseñaron en torno a las capacidades del Wii Motion Plus. Fue aclamado como la síntesis más exitosa de los controles de movimiento con el juego tradicional hasta la fecha. Estos juegos demostraron que Nintendo no había abandonado a sus fans de toda la vida. Al contrario, los estaba invitando a redescubrir sus mundos favoritos a través de una nueva y revolucionaria lente interactiva. La séptima generación de consola fue un periodo de fractura y redefinición para la industria de los videojuegos. Mientras Sony y Microsoft se enzarzaban en una costosa guerra de desgaste por la supremacía en el mercado de alta definición, Nintendo optó por un camino diferente, uno que fue a menudo malinterpretado y ridiculizado por un segmento del público establecido. Para el niño Nintendo de esa época, la experiencia estuvo marcada por una dualidad: la alegría pura de jugar a títulos innovadores y magistralmente diseñados, y la frustración de ver su pasatiempo menospreciado por no ajustarse a las métricas de potencia y realismo que dominaban la conversación. En retrospectiva, sin embargo, la historia ha ofrecido un veredicto claro. Las críticas tenían una base superficial. La Wii era técnicamente inferior a sus competidoras y su estética a menudo se inclinaba hacia lo familiar y accesible. Pero estas críticas no lograron ver el panorama general. La debilidad de Nintendo era, en realidad, su mayor fortaleza. Al liberarse de la carrera armamentista de los gráficos, la compañía pudo centrarse en lo que siempre había hecho mejor: crear nuevas formas de jugar. El legado de la Wii y de la DS no se mide en teraflops o resoluciones, sino en su impacto transformador. Estas consolas derribaron las barreras de entrada al mundo de los videojuegos. De repente, los mandos ya no eran complejos artefactos con una docena de botones, sino herramientas intuitivas que invitaban a padres, abuelos y amigos no jugadores a unirse a la diversión. Nintendo no solo vendió consolas, expandió radicalmente la definición de quién podía ser un jugador. Esta revolución fue tan profunda que sus competidores, a pesar de sus críticas iniciales, se vieron obligadas a seguir su ejemplo, desarrollando sus propios periféricos de control de movimiento, el PlayStation Move y el Kinect, en un intento de capturar parte de la magia de Nintendo. Y finalmente, los números cuentan una historia irrefutable. La estrategia del Océano Azul no fue solo un éxito filosófico, sino un triunfo comercial abrumador. La Wii no solo superó la Xbox 360 y la PlayStation 3, sino que la Nintendo DS se convirtió en la segunda consola más vendida de todos los tiempos. Nintendo no ganó la guerra de la séptima generación, demostró que se podía jugar un juego completamente diferente y aún así salir victorioso. Para el niño Nintendo que defendió su Wii en el patio del colegio, que insistió en que la diversión importaba más que los gráficos, la historia ofrece la vindicación definitiva. No estaban en el lado equivocado de la historia, estaban en la vanguardia de una revolución silenciosa. Estaban experimentando de primera mano una filosofía que priorizaba la alegría, la creatividad y la inclusión. Tenían en sus manos una verdadera carta de amor a los videojuegos, una que recordaba a toda una industria que, en última instancia, el objetivo no es simular la realidad, sino crear mundos de pura e inolvidable diversión. ¿Tú eras parte de estos niños Nintendo? ¿Cuál es el recuerdo que más atesoras de la Wii o DS? Los estaré leyendo en los comentarios. Se despide CK Pixeles. Nos vemos el siguiente lunes.